Estamos ya en la semana 6 de nuestra serie Predecide. A mí me ha encantado esta serie. ¿Por qué? Porque nos hace ver cosas tan lógicas, tan prácticas, pero a la vez que tienen gran profundidad en nuestras vidas. Y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy, la predicación, la plática que vamos a tener el día de hoy, creo que va a tocar muchos corazones el día de hoy. Y quiero comenzar con una pregunta y ustedes me van a ayudar. Si pudieras escoger una sola palabra que pudiera ser la meta de tu vida, una sola palabra que pueda representar tu caminar, que pueda representar tu carácter, una palabra que describiera tu naturaleza, ¿cuál sería? ¿Verdad? Una palabra que resuma todo lo que tú eres, todo lo que tú quieres ser, todo lo que valoras, todo lo que tú reflejas. ¿Qué sería esa palabra que tú escogerías para describirte? Y quiero preguntarte, ¿qué palabra sería la que a ti te referenciaría? ¿Cuál sería la palabra que tú escogerías para ti mismo? ¿Alguien? ¿Alguien dijo americanista? No, esa no se vale, por favor. Coqueto tampoco, ¿eh? ¿Quién más? ¿Alguien exitoso? Influyente, alguien puede decir muchas otras, ¿no? Podemos tener muchas palabras en mente para describir nuestra vida, para describir nuestra meta. Y tal vez algunas personas quisieran describirse a sí mismos como exitosos, ¿verdad? Como alguien o una persona de influencia. Y está bien, está muy bien. Tú y yo, como hijos de Dios, hemos sido llamados a hacer a esta tierra sal y luz. Hemos sido llamados a hacer eso. Hemos sido llamados a hacer la diferencia en la tierra. Y la misma palabra nos lo dice en Mateo 5, 13 y 14 nos dice la siguiente: ustedes son la sal de la tierra. La sal de la tierra. Ustedes son como la luz, que dice, la luz del mundo, como una ciudad que está en lo alto de una colina que no se puede esconder. Eso es lo que habla la palabra de ti y de mí. Y tal vez otros dirían, yo quiero ser feliz. Y está bien. Está bien, ¿verdad? Es una buena palabra. Muchos queremos vivir con bendición, con plenitud, satisfechos con la vida que Dios nos ha dado. Queremos vivir con éxito, queremos vivir siendo unas personas de influencia, con felicidad, queremos tener bendición, queremos ser plenos en esta vida. Y todas esas palabras están bien. Todas esas palabras están bien. Pero hay una palabra en particular que a ti y a mí nos debe de describir, que debe ir incluso antes de todas esas. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo lleguemos al cielo, lleguemos delante del Señor, el Señor Jesús no nos dirá, bien hecho, mi buen siervo exitoso. Tampoco dirá, bien hecho, mi buen siervo que fuiste influyente. Tampoco dirá, bien hecho, mi buen siervo feliz. No dice eso. Lo que Jesús a ti y a mí nos dirá, nos quiere decir, la forma que Él quiere ponerte a ti, llamarte a ti y a mí, lo vemos en Mateo 25, 21 y nos dice lo siguiente: el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, que dice, bien hecho, mi buen siervo fiel. Fiel, mi buen siervo fiel. Y así es como el Señor quiere llamarnos. Así es como tú y yo debemos aspirar a ser llamados.
mi buen siervo fiel. Esa es la palabra que a ti y a mí nos debe de definir. Esa es la palabra que el día de hoy el Señor quiere que tú y yo meditemos y que entendamos lo que significa ser fiel. Así que dilo conmigo: soy fiel. De nuevo, soy fiel. Eso. Entonces el título de la predicación del día de hoy es Soy fiel. Soy fiel. Y quiero compartirte 3 ideas centrales, 3 pensamientos, 3 cosas que nos ayudarán a entender por qué tú y yo debemos de caminar siendo fieles y cómo debemos de caminar siendo fieles. Y el primero de ellos es el siguiente: la fidelidad se decide, no sucede por accidente. El ser fiel no es un accidente. Sabes, estamos hablando que tú y yo en esta serie de Predecide estamos hablando de algo muy, muy importante: el poder que tienen nuestras decisiones, el poder que tú y yo tenemos de influenciar nuestras vidas, de acomodarnos conforme el propósito de Dios, conforme las decisiones que tú y yo tomamos. ¿Por qué? Porque la calidad de nuestras decisiones es determinada en gran parte. ¿Por qué? Por como tú y yo decidimos vivir nuestras vidas. Y es importante que tú y yo entendamos esto. Sabes, el problema, y lo hemos hablado durante toda esta serie, es cuando tú y yo queremos decidir de cierta forma, cuando tenemos el problema, la situación, la circunstancia encima. Y cuando tú y yo tenemos esa situación encima, podemos tomar una mal decisión si nos esperamos hasta estar enojados, hasta estar cansados, frustrados, tentados o heridos. Y nos esperamos hasta ese momento para tomar decisiones en nuestra vida. Y muchas veces no decidimos bien. No decidimos bien porque esperamos hasta el momento equivocado. Pero cuando tú y yo decidimos de antemano o predecidimos que vamos a hacer lo correcto, vamos a decidir bien, vamos a tomar las decisiones correctas. Es por eso que estamos aprendiendo que el predecidir de antemano, el escoger de antemano, es algo que a ti y a mí nos va a ayudar. Nos va a ayudar, no esperarnos hasta que estamos en el foso de leones, estamos en la situación difícil, no hasta que tenemos la tentación enfrente. Tenemos que predecidir que vamos y cómo vamos a reaccionar. Así que me voy a permitir el día de hoy platicar de esto con libertad y sobre todo utilizar la palabra de Dios. Cuando tú y yo le permitimos a la palabra de Dios cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, nuestra forma de decidir, llegaremos a un lugar muy distinto si nos esperamos a decidir hasta que tengamos la situación encima. Así que el día de hoy vamos a predecidir, decidimos de antemano que seremos fieles, que seremos fieles. ¿Por qué? Porque la fidelidad no sucede por accidente. Nadie es fiel día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, sin intención. Somos fieles porque decidimos ser fieles. Y sabes, la fidelidad requiere que tú y yo tengamos decisión, que seamos firmes en nuestras decisiones, que tengamos enfoque,
que tengamos bien puestos los ojos en lo que el Señor tiene y quiere para nuestras vidas. Y sobre todo que tú y yo estemos bien comprometidos con el Señor para poder entonces caminar en esa dirección y de la forma que Dios quiere que tú y yo le caminemos. Y seamos muy honestos. Seamos muy honestos en este momento. Ser fiel es difícil. Ser fiel es difícil. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana siempre buscará lo cómodo, siempre buscará lo propio. Buscamos lo rápido, lo que nos conviene y lo que simplemente cuesta menos. Así somos nosotros, admitámoslo. Pero ¿sabes qué? Ser fiel en Dios, ser fiel a Dios, muchas veces cuesta. Cuesta seguir este camino. Cuesta decidir seguir a Cristo Jesús. Cuesta obedecer. ¿Sabes qué cuesta cuando tú y yo queremos hacer lo fácil, pero lo ignoramos por seguir el camino del Señor? Y eso habla de fidelidad. ¿Por qué? Porque cuesta perdonar cuando sería mejor quedarnos con el enojo. Cuesta tal vez decirle a alguien cuesta servir cuando más fácil sería no hacer nada. Estoy cansado, estoy cansada, ya no quiero hacer nada. Es más fácil pensar así que servir. Y sabes también, es más fácil simplemente pensar en nosotros mismos y estar viendo por nuestro propio bienestar. Es mucho más fácil. Pero ¿sabes qué? Aunque tú y yo pensemos así, la fidelidad nos enseña que a pesar de no ser fácil, siempre nos llevará a una vida mucho más plena. Cuando tú y yo escogemos ser fieles, veremos la plenitud de Dios en nuestras vidas. No le hacemos caso a nuestros ojos, a lo que no vemos o no vemos, a nuestro cansancio. Somos fieles al Señor y caminamos y decidimos ser fieles y caminar en eso que Dios tiene para nosotros. Fíjense lo que dice en Habacuc 2:4. Dice: mira a los orgullosos, confían en sí mismos. ¿Qué dice? Y sus vidas están torcidas. Híjole, wow, sus vidas están torcidas porque piensan en sí mismos. Pero dice lo siguiente: pero el justo vivirá. ¿Por qué? Por su fidelidad a Dios. Su fidelidad a Dios. Por eso vivirá el justo. De esa forma vivirá el justo. Entonces el orgulloso confía en sí mismo. No sabes cuántas veces yo emprendí cosas porque confiaba en mi fuerza, confiaba en mi inteligencia y terminé fracasado, terminé derrotado, terminé en el piso. ¿Por qué? Porque confiaba en mí mismo, en lo que yo podía hacer. Porque confié en mi fuerza, en mi capacidad, en tal vez el dinero que yo pudiera o no generar, en mi inteligencia, en mi experiencia. Y muchas veces caí derrotado y caí humillado. Pero el día de hoy tú y yo podemos decidir, y es mi corazón, que sea tu corazón, que podamos decidir ser fieles. Porque alguien que es fiel, porque el justo que se levanta y cree en el Señor y cree en la fidelidad que debe de escogerse y escoge ser fiel, le declara al Señor que no puede hacerlo solo, que no puede hacer las cosas por sí mismo, que depende del Señor, que le entrega el control y que necesitamos su ayuda.
que necesitamos de Él para poder resolver las cosas. Pero nos dice la palabra: el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Por su fidelidad a Dios. Por eso hoy decidimos que no vamos a vivir confiando en solamente en nosotros, en lo que nosotros podemos hacer. Hoy debemos de decidir vivir confiando en el Señor y no vivir buscando lo fácil. No vivir buscando lo fácil. Debemos decidir hoy vivir buscando agradar al Señor. Dilo conmigo, por favor, otra vez. Soy fiel. De nuevo, soy fiel. Eso. Y la idea número 2 que te quiero dar el día de hoy es esta: la fidelidad se demuestra en cómo trato a las personas y cómo administro lo que Dios me ha dado, lo que Dios me dio, lo que Dios me dio. Fíjate aquí en algo bien interesante. Cuando Jesús habló de la fidelidad, no lo hizo como una idea abstracta, un tal vez, si quieres, si un día se puede hacer. No, habló de algo y nos mostró que la fidelidad se vive en lo práctico. En lo práctico, en lo que tú y yo hacemos, se vive la fidelidad. ¿Sabes? ¿Y cómo se ve la fidelidad? ¿Cómo tú y yo podemos vivirla a diario? ¿Cómo tú y yo tratamos a las personas? ¿Cómo tú y yo tenemos trato con las personas? ¿Cómo les hablamos? ¿Qué valor agregado damos a la vida de las personas? Y sobre todo, cómo tú y yo administramos lo que Dios nos ha dado. Tus talentos, los sueños que Él te ha dado, el dinero, tu capacidad, todo lo que tú eres en Dios. Así demostramos también fidelidad. Así demostramos también fidelidad. Cuando tenemos que hacer, cuando hacemos lo que el Señor nos guía a hacer. Así que la fidelidad se demuestra en mis relaciones y en mi mayordomía. En las relaciones que yo tengo con mi esposa, con mis hijos, con la gente que me rodea, y qué tan fiel mayordomo soy de lo que el Señor a mí me ha dado. Dicho de otra manera distinta, tú y yo somos fieles. Somos fieles cuando añadimos valor a las personas. Y tú y yo somos fieles cuando administramos bien lo que Dios nos dio, lo que el Señor nos dio. ¿Sabes? Cada persona que Dios pone delante de ti, cada persona que Dios pone en tu vida, es una oportunidad. ¿Para qué? Para bendecirles, para poder ser el reflejo de Cristo en sus vidas, ¿verdad? Cada persona que Dios pone en tu vida es una oportunidad para animarlos, para bendecirlos, para escucharlos, para levantarlos y para darles el amor de Dios, para mostrarles el amor de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces tú y yo entramos en una conversación pensando solamente en nosotros mismos. Seamos honestos. Entramos en una conversación con alguien y pensamos: ¿qué voy a sacar yo de beneficio? ¿Qué voy a sacar yo de provecho? ¿Cómo tú me vas a dar a mí algo el día de hoy? Y sabes, todo lo volvemos y le damos vuelta alrededor de nosotros. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué tal si digo algo mal? ¿Qué tal si no le caigo bien a la persona? ¿Qué tal si me vi mal con lo que dije? Nos importa lo que piensen de nosotros, y el yo, y el yo, y el yo, y el yo.
Pero sabes que cuando tú y yo tomamos una actitud distinta, buscamos darle valor a la persona, ¿cómo puedo yo bendecirle? Seamos honestos, vivimos en una sociedad que lo primero en que nos fijamos es en nosotros. Cuando te enseñan una foto de grupo, cuando alguien se toma una selfie contigo, cuando estás en un lugar, en una reunión y te toman una fotografía y te la muestran, ¿qué es lo primero que buscas? A ti mismo. ¿Cómo salí? ¿Salí bien? Tienes permiso de publicarla, ¿verdad? Pero si sales mal, sales con los ojos cerrados, con la boca abierta, no, bórrala. Otra vez, vamos a cambiarnos. Acá está la luz mejor, ¿verdad? Me ha pasado a mí. De repente suben fotografías aquí en redes sociales de la iglesia y me agarran con la boca así, y ya no puedo decir nada. Pero nos fijamos en eso. Nos fijamos primero en nosotros mismos, si salimos bien, si estamos bien, si lo que es importante es que tú salgas bien, que nosotros, el yo. Pero el Señor nos habla a cambiar esa forma de ver las cosas, a cambiar la forma de interactuar con la gente, de ser fiel con el mensaje que hemos recibido de la cruz, de la salvación, de que Dios ama al mundo. Por eso dio a su Hijo unigénito. Cuando tú y yo entremos en una conversación con alguien, ¿cómo le vas a dar valor a esa persona? ¿Cómo lo puedes animar? ¿Cómo simplemente puedes reflejar a Cristo en esa conversación? ¿Y cómo puedes bendecir a esa persona para que se vaya distinta de cómo llegó contigo? Y eso también es fidelidad. Eso también es fidelidad. Efesios 4:29 nos dice lo siguiente, y esta está buena, así que ahí va la piedrada, ¿ok? Ahí va la piedrada. Dice: eviten toda conversación obscena. Híjole. Eviten toda conversación obscena. Por lo contrario, que sus palabras contribuyan. ¿Qué dice? Contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Para quienes escuchan. Está hablando de ti y de mí. No está hablando del vecino, no está hablando de alguien más. Esa palabra es para ti y para mí. Cuida tu boca. Sé fiel con el mensaje que has recibido. Busca bendecir a los demás. Busca bendecir a los demás. Amén. Amén. Que tu palabra edifique. Que tus palabras no destruyan, no humillen, no apaguen a las personas, no juzguen, no condenen a alguien. Que tus palabras animen, que tus palabras les llenen de amor, que transmitas luz, que transmitas esperanza. Y que sobre todas las cosas tus palabras y mis palabras apunten a Cristo. Eso también es fiel. Porque Jesús nos lo enseñó. Él nos puso el ejemplo. Él nos puso el ejemplo. Cuando la ansiedad y el miedo llegó y se apoderó de sus discípulos, no les dijo: hey, arriba, no sea collón, órale. No. Él les habló de que confiaran en el Padre. Él les edificó. En Mateo 6:31-33 nos dice lo siguiente: no se preocupen, ¿qué dice? Por esas
cosas, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Y son preguntas muy válidas. Creo que son preguntas que tú y yo nos hacemos el día de hoy. ¿Cómo voy a pagar el recibo? ¿Cómo voy a evitar que esto me suceda? ¿Cómo voy a evitar que me roben? ¿Cómo recuperaré lo que me roben? A nosotros ayer nos clonaron la tarjeta de débito y nos robaron dinero. Híjole, hermano, cómo duele eso. Pero se lo tengo que dejar al Señor. Tengo que confiar en Él, porque su palabra aquí nos dice: busquen el reino de Dios por encima de todo, por encima de todo lo demás. ¿Y qué dice? Y lleven una vida justa, una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Todo lo que tú y yo podemos necesitar vendrá de la mano del Señor. Nos está hablando, hermanos, a cambiar de dirección. Si estás viviendo de una forma distinta, si tu enfoque no está siendo si tu vida no está siendo fiel al mensaje del evangelio, a lo que dice la palabra que tú y yo somos, lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Su palabra nos lo dice, su palabra nos lo instruye. Así que creemos toda la Biblia o no creemos nada de la Biblia. Creemos la Biblia, creemos que es verdad, creemos que es palabra del mismo corazón de Dios. Y debemos vivir en consecuencia a causa de estas palabras, a causa de estas palabras. ¿Sabes? Cuando Jesús se topó y le llevaron a la mujer que había cometido adulterio, no la destruyó, no dijo apedrénla, no tiró la primer piedra. ¿Qué hizo? La levantó y no la trató con vergüenza, no la humilló, le dio gracia y la llamó a una nueva vida. Pedro mismo negó a Jesús 3 veces. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Lo desechó? ¿Lo descartó? No, lo restauró y le volvió a dar propósito. Señor nos está poniendo el ejemplo. Así es la fidelidad. Así es la fidelidad. La fidelidad se trata de tratar a las personas como Jesús las trataría. Como Jesús la trataría. Y la fidelidad, ¿sabes qué? No solamente se demuestra en nuestras relaciones, también se demuestra en cómo utilizamos, cómo administramos lo que el Señor a ti y a mí nos ha dado. Y en Mateo 25 Jesús nos cuenta una historia, una parábola de un hombre que le entregó los bienes, sus bienes, se los entregó a sus siervos, se los dio, ¿para qué? Para que los administraran. Y uno de ellos le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a uno le dio 1 talento. Le dio 1 talento. Y los primeros 2 trabajaron lo que el Señor les dio. Fueron, hicieron, trabajaron lo que el Señor les había dado y recibieron más de lo que el Señor les había dado. Y el Señor les dijo lo siguiente, su amo, en la parábola les dijo lo siguiente. Y volvemos a leer Mateo 25, 21. Dice: bien hecho, mi buen siervo fiel. Mi buen siervo fiel. ¿No se quedaron con lo que Dios les dio y lo enterraron? Yo entiendo. Dios a veces nos da sueños. Dios te da un llamado. Dios te ha hablado que quiere que tú hagas algo para Él. Y la vida diaria, el ir y venir, el trabajar, los recibos, las responsabilidades hacen que lo entierres.
Tomas eso que el Señor te ha dado y lo dejas enterrado en algún lugar porque no quieres que Dios te lo reclame después, que lo malgastaste, que hiciste algo con él. Pero hoy es día, mi querido hermano y hermana, de sacar del suelo, de desenterrar esos sueños, esos dones, esos talentos que Dios te ha dado, y los pongas al servicio del Señor, los pongas al servicio del Señor. Y aquí el mismo versículo nos dice que como fueron fieles en lo poco, se les dará mucha más responsabilidad. Y con esa más responsabilidad vendrá la mano del Señor, vendrá el adiestramiento del Espíritu Santo, vendrá la capacidad para tomar más responsabilidad. Pero tú y yo debemos ser fieles con lo que el Señor nos ha dado. Debemos ser fieles tal cual estos siervos fueron. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios la fidelidad también se representa cuando tú y yo multiplicamos lo que el Señor nos ha dado. Los bienes, todo lo que tú y yo tenemos, ahí se representa, ahí enseñamos tú y yo fidelidad también. Ahí lo hacemos cuando tú y yo cuidamos, utilizamos lo que el Señor nos ha dado. ¿Sabes? Dios te dio un cuerpo, cuídalo. Muchos de nosotros no hicimos caso a tiempo. Yo hoy vivo las consecuencias de no cuidar mi cuerpo. Todos los días lo veo, todos los días lo experimento. Pero de aquí en adelante haré lo que el Señor quiere que yo haga. Cuidaré mi cuerpo. El Señor te ha dado una familia. Ámala. Ama la familia que el Señor te ha dado. El Señor te ha dado trabajo. Hazlo con excelencia. Hazlo con excelencia. El Señor nos ha dado recursos. Administralos sabiamente. Administralos con sabiduría. Y el Señor a muchos de ustedes los ha puesto en lugares de influencia. Utiliza tu influencia para bendecir a los demás, porque eso también es fidelidad. Eso también es fidelidad. Porque tú y yo a veces pensamos que servir a Dios solo significa predicar, pararte en una plataforma, cantar. Pero el servir a Dios se hace todos los días. Se hace cuando tú y yo somos fieles a tu llamado, cuando eres fiel a lo que Dios te ha dado, lo poco o lo mucho que tengas entre tus manos, tu familia, tus bienes, tu trabajo, el don que el Señor te ha dado. Demostramos nuestra fidelidad cuando los ponemos en uso, cuando nos desgastamos por Cristo. Te podemos decir, muchos de los que estamos aquí, vale la pena servir al Señor. Vale la pena desgastarse por Él. Vale la pena sacar tus sueños del suelo, de donde los tengas enterrados, y empieza a vivirlos en el nombre de Cristo Jesús. Yo recuerdo cuando estaba en la casa de mis papás, y un día se me vino a la cabeza querer ser pastor. Yo me reía de mí mismo. Estás loco. ¿Cómo tú? No me podía ver al espejo. Odiaba lo que veía en el espejo. Quise quitarme mi vida varias veces, pero me atreví a creerle al Señor. Y hoy estoy parado aquí delante de ti predicando la palabra. Sé fiel con lo que Dios te ha dado. Sé fiel con lo que Dios te ha dado. Repite conmigo, por favor: soy fiel. Y la última idea, el último pensamiento que quiero darte hoy es: la fidelidad es obedecer hoy y confiar en Dios para el resultado. Obedecer hoy
La fidelidad se demuestra obedeciendo lo que el Señor el día de hoy te está hablando y dejarle a Él el resultado. Esperar en Él a que Él haga las cosas. A que Él haga las cosas. Porque muchas veces tú y yo queremos entender todo antes de tomar el primer paso. Yo lo sé. Queremos mitigar el riesgo. No queremos caer, no queremos que nos suceda algo. Queremos saber todas las respuestas. Queremos entender todo lo que sucederá, todos los detalles. Queremos garantías que nos va a ir bien, que no vamos a sufrir, que no pasaremos por un desierto. Queremos saber todo lo que va a suceder. Queremos ver resultados muchas veces antes de tomar el primer paso. Queremos hacer eso. Pero la fidelidad nos dice que así no funcionan las cosas. La fidelidad nos dice que confiamos en el Señor y obedecemos en Él hoy. Y confiamos en Él para los resultados. Pablo nos lo dice en la palabra de una forma muy puntual. Y lo vemos eso en Habacuc 20:22. Nos dice lo siguiente. Dice: y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber que allí me espera. En otras palabras nos está diciendo: yo voy a obedecer al Señor. No sé qué va a pasar, no sé cómo me va a ir, no sé qué es lo que me espera, qué pruebas voy a enfrentar, si caminaré por un desierto o por varios desiertos, si tendré que pasar un río, si tendré que enfrentarme a leones, si tendré que enfrentarme a enemigos. No sé, pero no me importa. Porque si el Señor me está diciendo que camine, que confíe, yo lo haré. Yo lo haré. Yo lo haré. Así que tal vez el día de hoy no tenemos todos los detalles, desconocemos cuál va a ser el resultado, pero el Espíritu de Dios el día de hoy nos está guiando. Nos está guiando a ser fieles, a obedecer, a seguirle a Él, confiar en nuestro Padre Celestial, confiar en Él. Así que cuando tú y yo seguimos a Jesús, seguimos a nuestro Redentor, hay momentos en el que el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a impulsar a que tomemos pasos que tal vez no entendamos en un principio. Y yo te quiero decir el día de hoy: lánzate, hazlo, confía, aviéntate. El Señor te va a respaldar. El Señor te va a respaldar. Así que el día de hoy, tal vez el Espíritu te está impulsando a mandarle un mensaje a alguien. Tal vez tu papá no estuvo presente, tal vez esté vivo todavía y tal vez no tienes una relación con él. Y tal vez sea el día que el Señor te está diciendo: mándale un mensaje. Tal vez el día de hoy el Señor te esté instruyendo a perdonar, a orar por una persona, a dar un paso y dejar ese vicio, esas relaciones que te están haciendo daño. Tal vez el día de hoy el Señor te está llamando a la obediencia. Y quizás no vas a entender el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde. Pero sabes que nada de eso importa, porque Él es fiel a su palabra. Él no es hombre, no es como tú y como yo para arrepentirse. Él es fiel a lo que dice y Él cumplirá. Él cumplirá. Así que la fidelidad no depende si tú y yo vemos resultados. La fidelidad depende si tú y yo
decidimos, obedecer al Señor. Decidimos obedecerlo a Él. Eso es fidelidad. Eso es fidelidad. Así que el día de hoy el Señor nos está hablando a ti y a mí a ser fieles, a decidir ser fieles, a escoger antes de tiempo que seremos fieles a su mensaje, seremos fieles con lo que Él nos ha dado, seremos fieles al obedecerle y seremos fieles para seguir su camino. Así que repite conmigo el día de hoy: soy fiel. De nuevo, soy fiel. En conclusión, mi querido hermano y hermana, si tú el día de hoy tuvieras que escoger un nombre que te identifique, una palabra que identifique tu vida, pudiéramos decir exitoso, influyente, feliz, bendecido, pleno. Pero delante de Dios hay una palabra que debe de estar encima de todas las demás. Y esa palabra es fiel. Fiel. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por su fidelidad a Dios. El justo vivirá por su fidelidad a Dios. Así que el día de hoy decidimos 3 cosas: que la fidelidad se decide desde antes, no sucede por accidente. Así que hoy vamos a vivir no solo de la emoción, sino vamos a decidir confiar y hacer lo que agrada al Señor. Número 2, que la fidelidad se demuestra en cómo tú y yo tratamos a las personas y cómo administramos lo que el Señor nos ha dado. Así que vamos a añadir valor, vamos a edificar a la gente, vamos a administrar nuestros bienes, vamos a multiplicar lo que el Señor nos ha dado. Y número 3, la fidelidad es obedecer a Dios hoy y confiar en Él para el resultado. Confiar en Él. Así que hoy vamos a decidir seguirle a Él. Hoy vamos a decidir dejar a un lado lo que el mundo nos está diciendo, que debemos de ser fieles. Voltear nuestra mirada al Señor, obedecer, decidir obedecer al Señor, y Él hará con nosotros su voluntad. Y su voluntad para nosotros es clara en la palabra. ¿Por qué? Porque la obediencia es mi responsabilidad, es tu responsabilidad, y el resultado le pertenece al Señor. El resultado le pertenece a Él. Así que el día de hoy te quiero decir: no te canses, no te rindas, sigue adelante, sigue siendo fiel en lo pequeño, sigue siendo fiel con las personas, sigue siendo fiel con tus recursos, sigue siendo fiel en tu obediencia. No subestimes lo que un momento de fidelidad puede hacer a la larga en tu vida. Porque un momento de fidelidad el día de hoy, una oración en fidelidad, un momento de obediencia, un momento de hacerle caso al Señor, el día de mañana puede ser una vida entera de fidelidad.
Porque el día de mañana el Señor puede hacer mucho más con una vida constante, llena de fidelidad, que con un solo momento. El Señor puede hacer lo que Él quiera, pero Él a ti y a mí el día de hoy nos está llamando a ser fieles, a ser fieles.